Catequesis del Papa Francisco el 1 de mayo de 2019. 14ª sesión de la catequesis sobre el Padre Nuestro. Lectura dramatizada. Continuamos en la catequesis sobre el Padre Nuestro, llegando ahora a la penúltima invocación. No nos abandones a la tentación. Otra versión dice, no nos dejes caer en la tentación. El Padre Nuestro comienza de una manera serena. Nos hace desear que el gran proyecto de Dios se pueda realizar entre nosotros. Luego, mira la vida y nos pregunta qué necesitamos todos los días: el pan de cada día. Luego, la oración se dirige a nuestras relaciones interpersonales, a menudo contaminadas por el egoísmo. Pedimos perdón y nos comprometemos a darlo. Pero es con esta penúltima invocación que nuestro diálogo con el Padre Celestial entra, por así decirlo, en el corazón del drama. Es decir, en el terreno de la confrontación entre nuestra libertad y las trampas del maligno. Como se sabe, la expresión griega original contenida en los evangelios es difícil de representar con exactitud, y todas las traducciones modernas cojean un poco. Sin embargo, en un elemento podemos converger unánimemente. Debemos descartar que sea Dios el responsable de las tentaciones que se ciernen sobre el camino del hombre. Como si Dios estuviese al acecho para poner trampas y escollos sobre sus hijos. Una interpretación de este tipo contrasta en primer lugar con el texto en sí y está muy lejos de la imagen de Dios que Jesús nos reveló. No olvidemos que el Padre Nuestro comienza con Padre, y un padre no tiende trampas a sus hijos. Los cristianos no tienen nada que ver con un Dios envidioso, en competencia con el hombre, o que disfruta poniéndolo a prueba. Estas son las imágenes de muchas deidades paganas. Leemos en la carta del apóstol Santiago: nadie, cuando es tentado, debe decir, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado al mal, y Él no tienta a nadie. Lo contrario sí es cierto: el Padre no es el autor del mal. Ningún hijo que pide un pez da una serpiente, como Jesús enseña. Y cuando el mal aparece en la vida del hombre, lucha a su lado para poder liberarse de él. Un Dios que siempre lucha por nosotros, no contra nosotros. Él es el Padre. Es en este sentido que rezamos el Padre Nuestro. Estos dos momentos, la prueba y la tentación, han estado misteriosamente presentes en la vida del mismo Jesús. En esta experiencia, el Hijo de Dios se convirtió completamente en nuestro hermano, de una manera que casi toca el escándalo. Y son precisamente estos pasajes del Evangelio
los que nos muestran que las más difíciles invocaciones del Padre Nuestro, las que cierran el texto, ya fueron respondidas. Dios no nos ha dejado solos. Pero en Jesús se manifiesta como el Dios con nosotros, a las consecuencias extremas. Él está con nosotros cuando nos da la vida. Está con nosotros durante la vida. Está con nosotros en la alegría. Está con nosotros en las pruebas. Está con nosotros en la tristeza. Está con nosotros en las derrotas. También cuando pecamos. Siempre está con nosotros. Porque es un Padre y no puede abandonarnos. Si estamos tentados a hacer el mal, negando la fraternidad con los demás y deseando poder absoluto sobre todo y todos, Jesús ya ha luchado contra esta tentación por nosotros. Las primeras páginas de los Evangelios lo atestiguan. Inmediatamente después de recibir el bautismo de Juan, en medio de la multitud de pecadores, Jesús se retira al desierto y es tentado por Satanás. Así comienza la vida pública de Jesús, con la tentación que viene de Satanás. Satanás estaba presente. Mucha gente dice, ¿pero por qué hablar del diablo? Que es una cosa antigua, el diablo no existe. Pero mira lo que el Evangelio te enseña. Jesús se enfrentó al diablo. Fue tentado por Satanás. Pero Jesús rechaza toda tentación y sale victorioso. El Evangelio de Mateo tiene una nota interesante que cierra el duelo entre Jesús y el enemigo. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron y le servían. Incluso en el momento de la prueba suprema, Dios no nos deja solos. Cuando Jesús se retira a orar en Getsemaní, su corazón es invadido por una angustia inexpresable, le dice a sus discípulos, y experimenta soledad y abandono, solo, con la responsabilidad de todos los pecados del mundo sobre sus hombros, solo, con una angustia inexpresable. La prueba es tan lacerante que algo inesperado sucede. Jesús no mendiga siempre el amor propio, pero en esa noche siente su alma triste hasta la muerte y pide la proximidad de sus amigos. Quedaos aquí y velad conmigo. Como sabemos, los discípulos se quedaron dormidos. En el momento de la agonía, Dios le pide al hombre que no lo abandone y el hombre, en cambio, duerme. En el tiempo en que el hombre conoce su prueba, Dios, en cambio, observa. En los peores momentos de nuestras vidas, en los momentos más dolorosos, en los momentos más angustiosos, Dios observa
con nosotros. Dios lucha con nosotros. Siempre está cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Entonces comenzamos la oración, Padre nuestro. Y un padre no abandona a sus hijos. Esa noche de dolor de Jesús, de lucha, es el último sello de la encarnación. Dios baja para encontrarnos en nuestros abismos y en las tribulaciones que salpican la historia. Es nuestro consuelo en la hora de la prueba, saber que ese valle, desde que Jesús lo cruzó, ya no está desolado, sino que está bendecido por la presencia del Hijo de Dios. Él nunca nos abandonará. Retira, pues, de nosotros, oh Dios, el tiempo de la prueba y la tentación. Pero cuando llegue este momento, Padre nuestro, muéstranos que no estamos solos. Tú eres el Padre. Muéstranos que Cristo ya ha tomado sobre sí el peso de esa cruz. Muéstranos que Jesús nos llama a llevarlo con Él, confiando en tu amor como Padre. Gracias.